365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...17 de junio, promesa 168... el regalo que Dios también tiene para ti. Hechos, capítulo 11, versos del 15 al 17... en la Nueva Traducción Viviente dice: Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? La Biblia, el mensaje, en estos mismos versos dice: Así que empecé a hablar y casi no había terminado cuando el Espíritu Santo cayó sobre ellos, igual que lo hizo sobre nosotros la primera vez. En ese instante recordé aquella palabra que Jesús dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, si el Señor les dio el mismo regalo que a nosotros cuando creímos en Jesucristo, ¿cómo podría yo oponerme a Dios? Lo cierto es que cuando Dios decide derramar su gracia sobre alguien, nadie puede detenerlo. El mismo regalo que Dios dio a los primeros creyentes hace miles de años sigue disponible para todo aquel que cree. Para entender por qué este pasaje sacudió mucho el primer siglo, hay que saber dónde estaba parado Pedro cuando dijo estas palabras. Él estaba en Jerusalén, rodeado de creyentes judíos que llevaban toda la vida convencidos de que la gracia de Dios tenía un código de acceso, un password, la circuncisión, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, la pertenencia al pueblo hebreo. Pero para ellos, el Espíritu Santo era, en todo caso, un privilegio israelita. Este acontecimiento ocurre en Cesarea, una ciudad profundamente romana, construida por Herodes el Grande para honrar al emperador Augusto. Cornelio era un centurión romano, un soldado del imperio que oprimía a Israel. Para muchos judíos representaba exactamente el tipo de persona que quedaba fuera de las promesas. Pero Dios estaba derribando una barrera de más de 1000 años. Pero algo había pasado en la casa de Cornelio, porque se rompieron todos los mapas religiosos de la época. Pedro apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo interrumpió el sermón. No esperó al final del mensaje. Tampoco evaluó las credenciales de los presentes. No consultó con el comité de Jerusalén. Simplemente cayó. Y cayó sobre todos, sin distinción. Y quiero repetírtelo. El Espíritu Santo cayó sobre todos, sin distinción. Hasta ese momento, muchos creyentes pensaban que para acercarse a Dios había que convertirse primero a judío. Sin embargo, Dios mostró que la salvación siempre ha sido por gracia y por fe. La palabra griega usada para don es dorea, un regalo incondicional. Don, dorea, un regalo de Dios, algo que no merecemos, algo que no nos hemos ganado. El mismo término de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, verso 38. Porque no hay dos calidades de don, no. No hay una versión económica y una versión premium, no. Es el mismo Espíritu Santo, es la misma presencia de Dios, es el mismo fuego para todo el que cree. Pedro comprendió algo que cambiaría para siempre la historia de la iglesia. Dios no tiene favoritos, Dios tiene hijos. Y lo que ocurrió en la casa de Cornelio fue el anuncio oficial de que el evangelio era para todos, sin distinción. No para unos pocos, no para los religiosos, para todos. El Espíritu Santo es para todos. Imagina una represa enorme. Durante años, el agua ha estado acumulándose detrás del muro. Todo parece quieto, todo parece detenido, nada parece moverse. Pero el día que se abren las compuertas,
Nadie puede detener la corriente. Así ocurre con los planes de Dios. Quizás tú llevas años orando, años esperando, años creyendo y parece que nada sucede. Pero cuando Dios decide abrir las compuertas a su propósito, nadie puede impedirlo. Ni las circunstancias, ni los diagnósticos, ni la distancia, ni las personas, ni siquiera los errores de tu pasado. Y hay algo más. El Espíritu Santo no llega cuando la represa ya está completamente lista. Llega antes. Pedro estaba predicando y Dios lo interrumpió. Qué hermoso es cuando Dios interrumpe nuestros planes para mostrarnos que su amor es más grande que nuestras categorías, que nuestras estrategias o lo que nosotros podríamos haber pensado. El Espíritu Santo llega antes que tus palabras. Pedro recién había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo cayó. No fue el final del sermón. No esperó a que todo esté listito. No fue después del llamado al altar. No, tampoco fue en el intermedio. Fue antes. Fue sin avisar. Y eso nos dice algo muy interesante sobre la naturaleza del Espíritu Santo, que Él no depende de tu elocuencia, no depende de tu preparación perfecta, ni de que hayas dicho todo lo correcto, todo lo que tenías organizado en tus notas. Él se mueve cuando Dios decide que es tiempo. Y muchas veces ese tiempo es antes de que tú termines de organizar todo. Benny Hinn, en su libro Buenos días, Espíritu Santo, él dice que en la mañana de 1973, en Toronto, el Espíritu Santo entró en su cuarto sin que hubiera una reunión, sin que hubiera una predicación. Estaba solo. Y en las 8 horas siguientes, todo cambió. No porque Benny Hinn fuera perfecto y porque hubiera hecho las cosas en orden. No, fue porque el Espíritu Santo decidió moverse. El Espíritu Santo no espera a que tú termines de prepararte. Él llega cuando Dios lo envía. ¿Cuántas veces tú has esperado que todo esté perfecto para que Dios se mueva? De repente pusiste una canción, preparaste el ambiente. Quizá no funcionó todo lo que tú esperabas. A mí me pasa eso muchas veces, que tengo un mensaje importante que dar, no me funcionan las diapositivas, no me prende el iPad, se borraron mis notas. ¿Cuántas veces has pensado tú, cuando yo cambie, cuando yo mejore, cuando yo entienda más? Mientras tanto, el Espíritu Santo llega tocando a tu puerta. Los creyentes judíos de Jerusalén tenían una teología impecable. Conocían las Escrituras al revés y al derecho. Habían estado en Pentecostés y aún así, cuando Pedro les contó lo que pasó en la casa de Cornelio, su primera reacción fue de resistencia. ¿Cómo puede ser? Ellos dijeron, esa gente no califica. ¿Y te has dado cuenta de que muchas veces tú piensas en tu mente, y quizá por tus juicios, que esa gente no califica? Resistes a lo que Dios está haciendo. Y aquí está la trampa más peligrosa de la vida espiritual. Creer que nosotros, que porque conocemos a Dios, también sabemos cómo es que Él se mueve y a quién Él toca. Dios alcanzó a Cornelio, un soldado romano, un representante del imperio que oprimía a Israel, y le dio el mismo Espíritu Santo que a los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús caminando 3 años cuando estuvo en la tierra. Cornelio no tuvo un curso previo. Cornelio no pagó una membresía. Cornelio no tuvo credenciales. Solamente creyó en Jesucristo. Y Dios respondió. Dios nunca cabe dentro de nuestras cajas. Dios nunca cabe dentro de nuestros prejuicios. Y eso, lejos de asustarnos, debería liberarnos. ¿Tú te has puesto límites a ti mismo pensando que tu historia es demasiado complicada para que el Espíritu Santo se mueva en ella? De repente escuchaste el episodio en el que hablé del Espíritu Santo y oré para recibir al Espíritu Santo. Y tú dijiste, muchos lo recibieron, pero yo no. De repente tú has puesto límites y has pensado que no calificas para recibir al Espíritu Santo. Me sorprendió mucho la frase de la Biblia que dice, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Y viene de Pedro.
el mismo que unos días antes había necesitado una visión sobrenatural 3 veces repetida para comenzar a soltar sus prejuicios. El mismo que había dudado y que había discutido interiormente. El mismo que había tenido que ser convencido. Ahora está de pie ante la asamblea y dice algo que no parece dicho por él mismo. ¿Quién era yo? Y no lo dice con vergüenza, lo dice con asombro. Lo dice como alguien que acaba de entender que hay un Dios más grande que nuestros esquemas, más grande que la religión. Hay un Dios que tiene una buena noticia y que tiene un regalo del Espíritu Santo para todos los que creen, sin excepción, sin etiquetas. Pedro entendió que muchas veces el mayor obstáculo de la obra de Dios no es Satanás, somos nosotros, son nuestros prejuicios, son nuestras etiquetas, son nuestros límites mentales. Dios no se puede mover en una mente cuadrada, en una mente cerrada. Nuestras ideas sobre quién merece una oportunidad, quién merece ser llamado por Dios, quién merece tener una comunión con Dios. Ahora te voy a decir algo y espero que se te quede muy grabado. Dios no te ama porque tú seas valioso. Tú eres valioso porque Dios te ama. Cada vez que nosotros nos rendimos ante Dios, eso no es debilidad. Es la postura de alguien que ha entendido quién es Dios y quién es Él. Me escribía un íntimo y me decía, yo llevo años creyendo, años en la iglesia, pero siento que el Espíritu Santo solamente es para los ungidos, para aquellos que tienen dones especiales, para los que se suben a una plataforma. Yo nunca he sentido nada. De repente el Espíritu Santo no es para mí. Y yo le dije, lo que tú me estás diciendo es la mentira más grande que Satanás ha sembrado en tu corazón. Porque el Espíritu Santo es para todos y sin excepción. Así que tu regalo ya está disponible. Siempre estuvo disponible. La pregunta no es si Dios quiere dártelo. Él ya decidió. La pregunta es si tú estás dispuesto a recibirlo. El Espíritu Santo es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una doctrina que tú ya conoces. No, es una persona con la que decides caminar. Yo te animo hoy a decirle al Espíritu Santo, aquí estoy, este es mi corazón, tú puedes entrar, muévete como quieras. No te pido que encajes en mis esquemas, te pido que me enseñes a redimirme a los tuyos. Hoy abro mi vida para que tú te muevas como solo tú lo sabes hacer. Ahora, acompáñame en una oración. Padre amado, gracias, porque tu amor no conoce fronteras, no conoce barreras. Gracias, porque la misma gracia que alcanzó a Cornelio sigue alcanzando mi vida hoy. Gracias Dios, porque tú nos llamas sin distinción. Tú nos llamas porque nos amas. Tú envías al Espíritu Santo como ese regalo, como esa persona. Gracias por el Espíritu Santo. Hoy reconocemos que muchas veces te hemos puesto en una caja. Hemos decidido de antemano cómo debes moverte, cómo debes llegar, en qué momento de nuestra reunión, a quién debes alcanzar. Pero hoy, como Pedro, elegimos decir, ¿quién somos nosotros para oponernos a Dios? Ayúdanos a no limitarte con nuestras ideas, con nuestros temores o con nuestros prejuicios. Si hay puertas que tú estás abriendo, danos la valentía para atravesarlas, Espíritu Santo. Si hay personas por las que hemos dejado de creer, vuelve a llenar nuestro corazón de esperanza. Si hay áreas de nuestra vida donde estamos resistiendo tu obra, hoy las rendimos delante de ti. Muévete en nuestra vida, llega antes que nuestras palabras, desborda nuestros esquemas, rompe nuestros planes, pero que nunca seamos un estorbo para ti y para lo que tú deseas hacer. Espíritu Santo, lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras, hazlo tú. Pon las palabras en nuestra boca, pon el sentir en nuestro corazón y haz tu obra como solo tú la sabes hacer. Oro en el nombre de Jesús. Amén
Y las lecturas que nos acompañan en este día las encuentro en Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 1 al 46. Hechos, capítulo 11, versos del 1 al 30. El Salmo 135, versos del 1 al 21. Y Proverbios, capítulo 17, versos del 12 al 13. Ahora, quiero decirte algo. En mi página web, wendyneciosub.com, tengo el plan de lectura de los 365 días. Ese es el que hicimos todo el año pasado y el que estamos haciendo aún este año. Porque nuestra idea es leernos la Biblia todos los años. Entonces, en mi página web también vas a encontrar todas las promesas que hasta el día de hoy estamos haciendo. Hoy vamos en la promesa 168. Hay personas que no llegan a copiar las citas o se olvidaron del nombre de la promesa. Todo lo pueden revisar en mi página web, wendyneciosub.com. Y no se olviden que Wendy con doble D. Ahora sí, tomen su Biblia, su lapicero, su cuaderno, pídanle al Espíritu Santo que les hable, abróchense los cinturones, pónganse sus lentes de la fe, porque comenzamos esta carrera en 3, 2, 1, adelante. Primera de Reyes, capítulo 18. Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor le dijo a Elías: «Preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia». Entonces Elías fue a ver a Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó a llamar a Abías, quien estaba a cargo del palacio. Abías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas y metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Acab le dijo a Abías: «Tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos alguno de mis caballos y de mis mulas». Entonces se repartieron el territorio. Acab se fue solo por un lado y Abdías se fue por otro camino. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. «¿De verdad eres tú, señor Elías?», preguntó. «Sí, soy yo», contestó Elías. «Ahora ve y dile a tu amo, Elías está aquí». «Ay, señor», protestó Abdías, «¿qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra, desde un extremo hasta el otro, y ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba, Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde, y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido fiel siervo del Señor. ¿No te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor, y yo escondí a 100 de ellos en 2 cuevas, les di comida y agua, y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí? Si yo lo hago, Señor, sin duda, Acab me matará». Pero Elías le dijo, «Te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab». Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó, «¿Así que realmente eres tú, el alborotador de Israel?» «Yo no le he causado ningún problema a Israel», respondió Elías. «Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene». Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, «¿Hasta cuándo seguirán indecisos y titubeando entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo.
pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Entonces Elías les dijo: yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros y los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran y luego lo cortan en pedazos y lo pongan sobre la leña en su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: entonces empiecen ustedes, que son muchos, y escojan uno de los toros, prepárenlo, e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, gritando: «Oh Baal, respóndenos». Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. «Tendrán que gritar más fuerte», se mofaba. Sin duda que es un dios. Tal vez esté soñando despierto o quizá está haciendo sus necesidades. Seguramente salió de viaje o se quedó dormido y necesita que alguien lo despierte. Así que ellos gritaron más fuerte y, como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates por toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente: «Vengan acá». Así que todos se juntaron alrededor y mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado, tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel, y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 15 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: «Llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña». Una vez que lo hicieron, les dijo: «Háganlo de nuevo». Entonces terminaron. Les dijo: «Háganlo por tercera vez». Así que hicieron lo que les dijo, y el agua corría alrededor del altar, tanto que hasta colmó la zanja. A la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: «Oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme. Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti». Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: «El Señor es el Dios». Sí, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: «Atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno». Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. Luego Elías dijo a Acab: «Vete a comer y a beber algo, porque oigo el ruido de una tormenta de lluvia que se acerca». Entonces Acab fue a comer, a beber, y Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente: «Ve y mira hacia el mar». Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y le dijo: «No vi nada». 7 veces le dijo Elías que fuera a ver, y finalmente la 7ª vez su sirviente le dijo: «Vi una pequeña nube, como del tamaño de la mano de un hombre,
que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre, dile a Acab, sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Poco después, el cielo se oscureció de nubes, se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero, y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Este capítulo marca un punto de quiebre en la historia de Israel. Tras más de 3 años de sequía, un juicio anunciado por Elías en el nombre de Dios, finalmente llega el momento del enfrentamiento más dramático del Antiguo Testamento. El Monte Carmelo, donde el profeta desafía a los 450 profetas de Baal en un duelo espiritual. Miremos lo que dice el verso 30. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor, y mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Antes del fuego hay una restauración. Antes del milagro tiene que haber una alineación con la voluntad de Dios. Elías no empieza clamando por el fuego. Él primero repara lo que Israel había dejado caer, que era la adoración verdadera. Ellos habían comenzado a adorar a Baal. Entonces, es en el Monte Carmelo, que no es un escenario geográfico, es una metáfora de nuestras propias vidas. Nosotros muchas veces queremos el fuego, pero con altares rotos, con altares derrumbados. Queremos que Dios nos hable sin darle espacio para que Él habite en nosotros. Porque el poder de Dios se manifiesta donde la obediencia ya ha echado raíces. Hoy, muchos oran por dirección, pero siguen construyendo sobre el resto de sus propias voluntades y no están haciendo la voluntad de Dios. No basta con orar por lluvia si no estamos dispuestos a rendirle a Dios el control de nuestras vidas. Luego el verso 33 dice: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. En un tiempo de sequía, Elías desperdicia el agua. ¿Por qué? Porque la fe genuina se prueba cuando entregamos lo que más escasea. El agua sobre el sacrificio nos muestra que hay una fe que desafía la lógica. En la vida real, esto se ve cuando alguien da, entrega, diezma, sin tener mucho, o cuando un joven se mantiene puro en una generación que lo llama anticuado. O de repente cuando oras por tu matrimonio, incluso cuando el otro ya ni siquiera quiere intentarlo. Tu altar mojado será el lugar de tu mayor testimonio. En el verso 37, luego le dice: oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Elías no pidió fuego para probar su poder, sino para restaurar el corazón del pueblo. Y eso es clave, porque no se trata de ganarle a Baal, sino de recuperar la fidelidad del pueblo hacia Dios. El fuego no cayó por orgullo, cayó por un propósito. Con esto, no todos los milagros son para mostrarte algo a ti, sino también para que otros regresen a Dios. Ahora, ¿por qué el fuego no cae en nuestros tiempos? Porque lo pedimos para ganar discusiones y no para restaurar relaciones. Entonces Elías en el Monte Carmelo tiene una gran victoria y Dios lo respalda. Envía fuego desde el cielo y todo el pueblo de Israel comienza nuevamente a creer en Dios. Muchos creen que el clímax fue el fuego, pero el verdadero desafío viene después. Elías sube a orar por lluvia y no oró una vez, 2 veces, 3 veces, oró 7 veces. Eso nos dice la Biblia en el verso 43, lo que nos habla que Elías tenía persistencia en oración. Hay veces que nosotros le pedimos algo a Dios y luego nos olvidamos. Nos olvidamos de orar, nos olvidamos de persistir, nos olvidamos de volver a clamar. Pero nosotros tenemos que aprender a orar con persistencia, con la misma persistencia de Elías,
hasta que vio. Verso 42 dice, entonces Elías se inclinó hacia el suelo y oró con el rostro entre las rodillas. Y esta es una posición de un clamor intenso, de una dependencia total de Dios. El milagro va a empezar cuando tú ya no puedes ver nada, pero decides seguir orando como si todo estuviera hecho, como si todo dependiera de Dios. Hay muchos que claudican, que dejan después de la primera oración sin respuesta, pero Elías sigue. El verso 44 nos dice que se veía una nube del tamaño de una mano, es decir, algo pequeño. Pero es ahí que tú sabrás que tu perseverancia nunca fue en vano. El verso 46 nos dice que entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó el manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Esto es cuando tú corres en el poder del Espíritu Santo y lo imposible se acorta. Después de orar, Elías corre y corre más rápido que los caballos del rey. Esto ya era algo sobrenatural, porque dime qué hombre puede correr más rápido que un caballo. Y es que lo que tú no lograste en tu fuerza, lo harás en la velocidad divina. Cuando tú corres con las fuerzas de Dios, te vuelves una persona imparable. No solo ores por la lluvia, prepárate para correr cuando llegue. Dios nunca va a bendecir la pasividad, sino una fe activa. Elías no solo profetizó, él se alineó con el milagro y lo abrazó con acción. Así que antes de pedir el fuego, repara tu altar. Haz espacio en tu vida diaria para un tiempo de oración, de conexión real con Dios, no de repeticiones, sino de lo que salga de tu corazón. Es una conversación, como si el Espíritu Santo fuera tu mejor amigo. Así como conversas con Él, así como texteas con tus amigos, conversa y ábrele tu corazón al Espíritu Santo. Por último, persevera aun cuando no veas. La oración constante prepara el terreno para ese milagro que tanto estás esperando. Y corre. Cuando Dios diga ya, muévete con fe y actúa con prontitud. No es momento para dudar, es momento para correr. Responde siempre a Dios con obediencia. Ahora leamos Hechos capítulo 11. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes en Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Yo estaba en la ciudad de Jope, les dijo. Y mientras oraba, caí en un estado de éxtasis y tuve una visión, algo parecido a una sábana grande que descendía por sus 4 puntas desde el cielo y bajó justo hasta donde yo estaba. Cuando me fijé en el contenido de la sábana, vi toda clase de animales domésticos, salvajes, reptiles y aves, y una voz que decía, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, respondí, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro o inmundo. Pero la voz del cielo habló de nuevo. No llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. Eso sucedió 3 veces antes de que la sábana, con todo lo que había dentro, fuera subida al cielo otra vez. En ese preciso momento, 3 hombres que habían sido enviados desde Cesarea llegaron a la casa donde estábamos hospedados. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. Él nos contó cómo un ángel se le había aparecido en su casa y le había dicho, envía mensajeros a Jope y manda a llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvos. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios
le dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir la vida eterna. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después, Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí en la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Durante aquellos días, unos profetas viajaron a Jerusalén, a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie en una de las reuniones y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo romano. Esto se cumplió durante el reinado de Claudio. Así que los creyentes de Antioquía decidieron enviar una ayuda a los hermanos de Judea, y cada uno dio lo que podía. Así lo hicieron y confiaron sus ofrendas a Bernabé y a Saulo para que las llevaran a los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Miren lo que sucede aquí en Hechos 11. En el verso 1 nos dice que la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes. Y la siguiente parte del verso dice, en el verso 2, así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. En vez de celebrar, algunos creyentes comienzan a criticar a Pedro, porque entró en una casa de gentiles. La tradición había levantado una muralla tan grande que la gracia de Dios les parecía motivo de crítica. Pero Pedro no se defiende con teología. Él relata lo que Dios hizo. Y a veces el mejor argumento para la crítica no es tu respuesta, sino tu testimonio. En el verso 15, Pedro les dice, cuando comencé a hablar, el Espíritu descendió sobre ellos como descendió sobre nosotros al principio. Pedro aquí equipara lo vivido con Cornelio con lo sucedido en Pentecostés. Este es uno de los momentos más poderosos del capítulo, porque Dios no tiene favoritismo. Él está buscando corazones preparados. Cuando el Espíritu Santo viene, Él nunca pregunta, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es el grupo al que pertenece? ¿Cuál es su nacionalidad? Él solo está buscando disponibilidad. Dios no espera que tú seas judío, pastor o parte de un círculo íntimo para usarte. El Espíritu Santo no está condicionado a tu historia tampoco, ni mucho menos a tu pasado. Él se activa por tu fe. Yo creo que aquí los judíos estaban como el hermano mayor del hijo pródigo. Pensaban que el Espíritu Santo era exclusivo de ellos. Y algo similar a lo que les ha pasado a alguno de nosotros. Hemos comenzado a leer la Biblia, nos hemos enamorado de ella, hemos recibido al Espíritu Santo y no faltará alguien que tiene años en la iglesia o muchos más conocimientos y estudios que nosotros y que nos dice que lo que estamos haciendo no vale la pena, que no deberíamos hacerlo, que estamos perdiendo el tiempo. Pero tú ya tienes al Espíritu Santo contigo. Nadie te lo ha contado. Tú mismo lo has experimentado. A ti Dios mismo te habla cuando lees la Biblia. Lo que antes para nosotros era chino, no lo entendíamos, leíamos y no entendíamos absolutamente nada. Ahora lo leemos, pero con los lentes de la fe.
Antes, de oídas, sabíamos de Dios, pero ahora nuestros ojos lo ven cada día en su palabra. Después de esta escena, Lucas nos lleva a Antioquía en el verso 19, donde la iglesia comienza a predicar también a los gentiles griegos. Y te digo Lucas porque Lucas fue el que escribió Hechos de los Apóstoles. Y aquí nace algo nuevo, una iglesia multicultural, una iglesia vibrante, que se convierte en el centro misionero más importante del Nuevo Testamento. ¿Tú sabías que fue en Antioquía donde por primera vez los creyentes fueron llamados cristianos? Es lo que nos dice la Biblia en el verso 26. No fue en Jerusalén, tampoco fue en el templo, sino en una ciudad pagana, una ciudad comercial, en una ciudad con mucha influencia romana. La palabra cristianos significa seguidores de Cristo o los que pertenecen a Cristo. Esta es una combinación de Cristos, ¿no? Cristo Mesías, y el sufijo ianos, que denota pertenencia o relación, así como los cesarianos, que eran los seguidores de César. Ahora, ¿qué lo hace tan relevante? Antioquía, como ya les estaba diciendo, era una ciudad cosmopolita, con griegos, con romanos, con judíos, con orientales. En medio de tanta mezcla, que surgiera un grupo tan claro en su identidad, tan unido en su amor, tan transformado por la palabra de Dios, era digno de ser señalado. Ese apodo, cristianos, se volvió una marca de identidad espiritual que hasta el día de hoy define a quienes seguimos a Jesús. Cristiano no es el que va a una iglesia, sino el que lleva a Cristo donde va. Así que te pido, expande tus fronteras. Hay más personas fuera de tu burbuja que dentro. Y Dios ama a todos, no solo a los que creen igual que tú. Sé parte de una Antioquía. Rodéate de gente que tenga hambre por conocer de Dios. Salmo 135. Alabado sea el Señor. Alaben el nombre del Señor. Alábenlo ustedes, los que sirven al Señor. Los que sirven en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben al Señor, porque el Señor es bueno. Celebren con música su precioso nombre. Pues el Señor escogió a Jacob para sí, a Israel como su tesoro especial. Yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y sus profundidades. Hace que las nubes se eleven sobre la tierra, envía relámpagos junto con la lluvia, y suelta el viento desde sus depósitos. Destruyó al primer hijo varón de cada hogar egipcio, y a las primeras crías de los animales. Realizó señales milagrosas y maravillas en Egipto, en contra del faraón y todo su pueblo. Hirió de muerte a grandes naciones y masacró a reyes poderosos, a Sehón, rey de los amorreos, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Entregó sus tierras como herencia, como preciada posesión a su pueblo Israel. Tu nombre, oh Señor, permanece para siempre. Tu fama, oh Señor, se conoce en cada generación, pues el Señor hará justicia a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Tienen boca, pero no pueden respirar. Y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Oh Israel, alaba al Señor. Oh sacerdotes, descendientes de Aarón, alaben al Señor. Oh levitas, alaben al Señor. Todos los que temen al Señor, alaben al Señor. El Señor sea alabado desde Sión, porque Él vive aquí, en Jerusalén. Este salmo es una alabanza que nos recuerda quién es Dios. Y comienza con un imperativo enfático. Alaben. No porque Dios lo necesite, sino porque la alabanza alinea nuestro corazón con la verdad de Dios. Y nos recuerda que nosotros no somos dueños de nada, sino que somos parte del propósito de Dios. La frase, ustedes, los que sirven al Señor,
era una referencia directa a los levitas, a los sacerdotes, pero también simboliza hoy a todo aquel que ha sido apartado para servir a Dios. Dios no está en busca de adoración porque Él sea inseguro. Él busca adoradores porque ellos son los que entienden quién es el verdadero Rey. Y es hermoso este salmo porque en el verso 4 nos vuelve a recordar quiénes somos para Dios. Dice, pues el Señor escogió a Jacob para sí, a Israel como su tesoro especial. En otras palabras, Dios te eligió no por mérito, sino por amor. El amor que te escoge es el mismo amor que te transforma. Así que este salmo es un repaso de los hechos poderosos de Dios, desde la creación, pasando por las plagas de Egipto, hasta la conquista de Canaán. Cada línea es una prueba de que la fe no está basada en sentimientos y mucho menos en emociones, sino en hechos concretos. El verso 5 dice, yo conozco la grandeza del Señor. Nuestro Señor es más grande que cualquier otro Dios. Qué paralelo con Primera de Reyes que acabamos de leer ahora, ¿verdad? Aquí se afirma algo que el mundo de hoy intenta diluir. Dios no es uno más. Él es el único y verdadero Dios. El resto son ídolos fabricados por un ser humano. El verso 15 dice, los ídolos de las naciones son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. El Salmo menciona a los reyes de Sehón, al rey de Og, recordándonos que el poder humano tiene límites, pero el de Dios no. La historia no la escriben los más poderosos, sino nuestro Rey soberano. A veces nosotros nos dejamos impresionar por los reyes de hoy, las celebridades, los líderes políticos, las redes sociales, pero Dios no compite con ellos. Dios los trasciende. Y luego en los versos del 15 al 16, el autor habla de los ídolos, que son estatuas sin vida. Dice, tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. No respiran, no escuchan, no actúan. En cambio, Dios habla, ve, escucha y actúa. El versículo 18 es crucial. Dice, y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Lo que tú adoras te forma. Si tu Dios es mudo, tú te vuelves incapaz de hablar verdad. Si tu Dios es ciego, tú dejarás de ver lo que realmente importa. Así que este pasaje es una invitación a revisar tus ídolos modernos. El éxito, la apariencia, la aprobación social, la productividad, todo lo que te haga olvidar a Dios. Finalmente, el Salmo es una cadena de invitaciones a alabar a Dios. Alaba a Dios la casa de Israel, la de Aarón, la de Leví y todos los que temen al Señor. Y aquí hay una verdad poderosa. La adoración comienza en lo íntimo, pero está diseñada para multiplicarse. El Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra, merece alabanza desde cada rincón. Proverbios 17, verso 12. Es menos peligroso toparse con una osa a la que le han robado sus crías que enfrentar a un necio en plena necedad. Si pagas mal por bien, el mal nunca se irá de tu casa. Proverbios usa una imagen salvaje pero también contundente. Una osa privada de sus crías es una furia pura. La reacción de esa madre no será razonable, será instintiva, explosiva y también peligrosa. Y aún así, el proverbio dice, es más seguro toparse con esa osa que con un necio atrapado en su necedad. La palabra necio no se refiere solo a una persona ignorante, sino a alguien que se rehúsa a aprender, que desprecia la corrección y que se jacta de su error. La necedad es más contagiosa que el COVID, más destructiva que una bala. Un necio no solo arruina su vida, arrastra a los demás. Es como si te subieras a un carro sin frenos y con el conductor borracho. No importa cuán bien te amarres el cinturón. Si vas con alguien que ha perdido todo juicio, tú también estás en peligro. Examina tus relaciones. ¿Estás rodeado de personas que se niegan a cambiar?
que repiten los patrones destructivos, que no aceptan ningún consejo. ¿Qué haces ahí? No es egoísmo tomar distancia, es sabiduría. Y el verso 13 nos habla sobre no devolver mal por bien. Este versículo no trata del que hace mal y recibe mal, sino del que recibe bondad y responde con maldad. Este tipo de actitud es profundamente ofensiva para Dios, porque rompe el ciclo del bien, contamina la gratitud y siembra destrucción. ¿Te ha pasado que tú has hecho el bien, has regalado algo, has sido bueno, has orado, has acompañado a una persona y de pronto te desilusionan, hablan mal de ti, te critican y tú dices, pero yo me porté bien, actué bien y recibí mal? ¿Sí o no que uno se siente decepcionado? Lo que dice Dios en este proverbio es, si tú devuelves bien por mal, el mal nunca se apartará de tu casa. Y es una advertencia fuerte. Estás trayendo oscuridad no solo sobre ti, sino sobre tu casa, sobre tu hogar. El mal no se irá, se quedará a vivir. Lo que tú no cortas a tiempo, crece con maleza y termina envenenando tus relaciones más valiosas. En la cultura hebrea, la casa representaba familia, legado, protección espiritual. Y este proverbio dice que una traición a la bondad no solo rompe un vínculo, abre una maldición. Por favor, evalúa tus reacciones cuando otros han sido buenos contigo. ¿Cómo respondiste a ellos? ¿Has respondido con crítica cuando debiste responder con honra? Ponle límite a los necios. No intentes razonar con alguien que ha cerrado su corazón a la verdad. Jesús mismo lo dijo, no den lo sagrado a los perros, en Mateo capítulo 7, verso 6. Y después también la misma Biblia nos dice en el Nuevo Testamento que uno no debe tirar sus perlas a los chanchos. Y tú, no devuelvas crítica donde hubo gracia. Y así llegamos a nuestros 168K. Qué increíble cómo estamos avanzando en este año. Y ahora quiero compartirte el testimonio de Joana Ayala. Ella es una íntima y experimentó el poder de la oración en uno de los momentos más angustiantes de su vida. En el mayo del 2018, su madre sufrió un accidente cerebrovascular, producto de la presión arterial y el uso de azúcar elevada. Los médicos quedaron sorprendidos porque, a pesar de la gravedad del cuadro, no quedó con secuelas. En ese momento ya lo consideraron ellos un milagro. Pero este año, el 15 de mayo del 2026, la historia pareció repetirse. Su madre, de 73 años, llegó a emergencia a una clínica después de sufrir convulsiones. Tenía la presión arterial extremadamente alta y un nivel de azúcar cercano a 600. Joana cuenta que mientras corrían hacia urgencias, hubo momentos en los que pensó que su mamá moriría en sus brazos. En medio del miedo, hizo lo único que sabía hacer, orar. Le dijo al Espíritu Santo, no me la dejes morir, y clamó a Jesús para que la cubriera con su sangre preciosa. Joana llevaba meses escuchando el podcast y recuerda que en medio del caos, una paz inexplicable llenó su corazón. Se repetía una y otra vez, Dios está conmigo, Dios escucha mi oración. Dios está conmigo, Dios escucha mi oración. Su madre permaneció 8 días hospitalizada. Los médicos esperaban encontrar consecuencias graves debido a que era el segundo episodio y por la severidad de los síntomas. Sin embargo, algo extraordinario ocurrió. Los exámenes comenzaron a salir normales. No había daño neurológico significativo. Tampoco existían las secuelas que todos esperaban encontrar. Los médicos no podían explicar cómo una mujer que había llegado en esas condiciones estaba recuperándose también. Entonces llegó el 23 de mayo, el cumpleaños de Joana. Ese día recibió el mejor regalo que podía imaginar. Su madre fue dada de alta con sus niveles de azúcar y presión estabilizados, consciente, recuperada y sin las consecuencias que los médicos habían pronosticado. Hoy su madre sigue cuidando su salud, tomando sus medicamentos con disciplina y agradeciendo esta nueva oportunidad que Dios le concedió.
Joana nos recuerda una verdad que nunca debemos olvidar. Dios sigue escuchando el clamor de sus hijos. Él sigue obrando milagros que la ciencia nunca podrá explicar. Él sigue respondiendo cuando una hija desesperada cae de rodillas y clama por la vida de su madre. Y por eso, hoy ella levanta su voz para decir: alabado sea el Señor, Dios de todo el universo. Y yo me uniría a esa oración diciéndole gloria a Dios por la vida de la mamá de Joana. Querida Joana, mientras leía tu testimonio, pensaba en cuántas veces Dios sostiene una vida cuando los pronósticos parecen decir lo contrario. Tú no solo viviste una recuperación médica, tú viste la misericordia de Dios extendiéndose una vez más sobre la vida de tu mamá. Y me encanta algo de tu historia, que en medio del miedo tú no corriste hacia la desesperación, sino hacia la oración. Y ahí está la diferencia, no porque no sintieras temor, sino porque decidiste poner ese temor en las manos correctas. Hoy celebro contigo este milagro y también la segunda oportunidad que Dios le ha regalado a tu mamá. Que ambos corazones nunca olviden lo que Él hizo en estos días. Te regalo Jeremías 33:3, el celular de Dios. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahora voy a ponerle voz al testimonio de Margarita. Margarita es una íntima desde Guatemala que decidió abrirnos su corazón para que otras mujeres sepan que la gracia de Dios sigue restaurando vidas. Margarita creció en un hogar donde nunca le faltó lo necesario. Sin embargo, había una necesidad profunda que habitaba en su corazón, la necesidad de sentirse vista, amada, elegida. A los 22 años, mientras servía activamente en el ministerio de jóvenes de su iglesia, ella comenzó a involucrarse en una relación que sabía que no era correcta. Era una persona que le doblaba la edad, casado, y que ocupaba una posición de autoridad espiritual cercana a ella. Al principio luchó, oró, intentó resistirse. Sabía que algo no estaba bien, pero también había una herida silenciosa que hablaba más fuerte. El deseo de experimentar el amor que nunca había conocido. El deseo de sentirse importante para alguien, de vivir aquello que veía en otras personas. Los límites comenzaron a romperse y lo que parecía una relación terminó convirtiéndose en una experiencia marcada por manipulación, por abuso emocional, por abuso sexual y por una profunda atadura espiritual. Durante meses ella vivió atrapada en una situación que la destruía por dentro. Su rendimiento en la universidad se deterioró, su salud emocional se quebró y la culpa se convirtió en una carga constante. Ella misma reconoce que llegó un momento en el que ya no quería esa relación, pero tenía una dependencia emocional muy fuerte y no encontraba ninguna salida. Y es precisamente allí donde aparece la parte más hermosa de la historia, porque cuando Margarita estaba en el punto más oscuro de su vida, Jesús fue a buscarla. No cuando estaba bien, no cuando ya tenía todo arreglado, no cuando había recuperado su fuerza, fue en medio del dolor, fue en medio de la vergüenza, en medio de las lágrimas. Ella dice algo que me conmovió profundamente. Jesús me abrazó, me cargó, me limpió y en agosto del año 2024 tomó una decisión muy valiente: cortar toda comunicación, bloquear todo contacto, alejarse definitivamente. Dios la guió hacia ayuda profesional, hacia personas correctas, hacia una mentora y hacia un proceso de restauración donde el Espíritu Santo fue sanando cada una de las heridas que esa relación había dejado en ella. Poco a poco comenzó su reconstrucción, recuperó su salud, avanzó en la universidad, recibió un ascenso laboral, fortaleció la relación con su familia y sobre todo descubrió una verdad que cambió su vida para siempre, que su valor nunca dependió de que alguien la eligiera, porque ella ya había sido elegida por Dios desde antes de nacer. Hoy, más de un año después de haber recuperado su libertad, Dios está usando precisamente aquello que el enemigo quiso utilizar para destruirla. Mujeres con historias parecidas se acercan a ella buscando ayuda, esperanza, y Margarita puede decirles con autoridad lo que solamente alguien que ha sido restaurado puede decir: si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Mi querida Margarita, gracias por tu valentía, gracias por atreverte a contar una historia que muchas personas esconden
detrás de la culpa, detrás del silencio. Yo quiero que sepas que tu testimonio no habla de tu error, habla de la fidelidad de Dios. Tú no eres esa joven que cayó en una relación equivocada. Tú eres una mujer que permitió que Dios la levantara. Tú no eres tu pasado, tú no eres las decisiones dolorosas que tomaste, no eres las heridas que otros dejaron en tu vida. Tú eres una hija profundamente amada por Dios. Y me emociona ver cómo el Señor está transformando tu cicatriz en una fuente de esperanza para otras mujeres que todavía creen que no hay salida. Te quiero regalar Isaías capítulo 61, verso 3, que dice: a todos los que se lamentan en Israel les daré una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, una festiva alabanza en lugar de desesperación. Ellos, en su justicia, serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Mi querida Margarita, Dios tomó las cenizas de una temporada muy dolorosa y está levantando un roble fuerte para su gloria. Lo mejor de tu historia todavía está por escribirse. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Vanessa González, gracias a Erika Mateus Galeano, muchísimas gracias a Samay Arisbet Pérez, Dios te bendiga Jesús Daniel González, gracias Luz Patricia Páez Bravo, muchísimas gracias Gabriela Pérez Leiva, Dios te bendiga Carmen Guevara de Morales, muchas gracias para Gerardo Vázquez. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias a Claudia Blair, a Verónica González y a María Fernanda Zavala Esquivel. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles 2 de Samuel, capítulo 22, verso 3, que dice: Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Yo no sé si en algún momento ustedes soñaban con tener un lugar seguro, un búnker espiritual, un lugar donde ningún ataque del enemigo llegara. Bueno, eso es el Señor para ustedes. Él es su escudo, el poder que los salva y su lugar seguro. Quiero que sepan que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios y más de esas bendiciones reservadas que Él tiene para nosotros. Que tengan un buen día y shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.